Grábalo, por favor. Amén. Gloria a Dios. Esta noche estamos aquí para celebrar el amor y la amistad. Amén. Pero ¿qué es el amor? ¿Quién sabe lo que es el amor? Cuando hablamos del amor, creo que cada uno aquí ya una vez en su vida ya ha sido enamorado, ¿sí o no? Creo que sí. Cada persona que está aquí esta noche, una vez en su vida ya se enamoró de alguien. Pero ¿qué es el amor? Cuando hablamos del amor, ¿qué es amor? ¿Dónde viene el amor? ¿Cuál es ese sentimiento que a veces tú sientes hacia una persona? ¿Dónde viene ese sentimiento? Viene y se va, ¿sí o no? Tú amas a alguien hoy, mañana ya no. Pero ustedes piensan que ese es el verdadero amor. Amar a alguien, dos personas que dicen: oh, te amo, te quiero, no puedo hacer mi vida sin ti, tú eres mi sol, tú eres mi luna, tú eres mi naranja, mi mango, tú eres mi vida. Como dice un pastor, él dijo, el día de la boda, la gente cuando para realizar el compromiso, cuando cada uno debe hacer su compromiso hacia el otro, la gente dice muchos pecan. Uno dice, tú eres mi salvador. El pastor dijo, cuando la gente está hablando, él en su corazón está diciendo, oh, Señor, perdónalos. Pues no sabe lo que está diciendo, perdónalos. Porque cuando alguien ama, a veces no mide las palabras. Pero ¿qué es amor en realidad? Esta noche queremos hablar del amor de Dios. Ese amor que es perfecto. Ese amor que es verdadero. Ese amor que permanece siempre. Ese amor que Dios quiere que tú tengas por otras personas. Ese amor que Dios quiere que tú recibes de Él y de otras personas. El amor de Dios. Es lo que vamos a ver esta noche. Porque ese amor es el único amor que es perfecto y verdadero. Profundo. Sin límites. Amén. Vamos a leer las escrituras. Perdón. Vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a leer en el primer libro o la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 8. Pero me gustaría que leamos en la versión Nueva Traducción Viviente. Amén. Así que si no tienes tu Biblia, no te preocupes. Pero ponga mucha atención para poder descubrir cuando Dios habla del amor, cuáles son las características del amor según Dios. Cuando Dios piensa el amor, ¿qué piensa Dios? Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1 al 8. Amén. La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 8. Vamos a ver el amor según Dios. Vamos a ver las características del amor. Cuando Dios piensa el amor, ¿qué dice Dios? Porque podemos equivocarnos que amamos, pero en realidad amamos. Lo que vamos a leer te puede sorprender, porque puede ser la primera vez que tú descubres eso. Pero no te preocupes, estamos en la escuela. Amén. Gloria a Dios. Vamos a escuchar a la hermana Julia. Ella nos va a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Sí, hermana Julia. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso. Yo solo sería un metal ruidoso. O un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios, ¿sí? Y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Si tengo una fe que puede mover montañas, pero si no ama a los demás, no soy nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres, si diera todo lo que tengo a los pobres, y hasta sacrificara mi cuerpo, y hasta sacrificar mi cuerpo, podría jactarme de eso. podría jactarme de eso.
Pero si no amara a los demás, Pero si no ama a los demás, no habría logrado nada. no había logrado nada. El amor es paciente y El amor, bondadoso. perdón hermano, vamos a ir despacito, Amén. por favor. El amor es paciente Y bondadoso. y bondadoso. El amor no es celoso, El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni orgulloso, ni ofensivo. ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se irrita, el amor no se irrita y no se lleva con sí mismo un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas Tiene esperanza. y se mantiene firme en toda Y circunstancia. se mantiene firme en todas circunstancias. La profecía. Hasta 8. Falta el 8. Amén. Gloria a Dios. Ese es el amor. ¿Ves? ¿Quién ha escuchado lo que es amor según Dios? El amor es paciente. El amor no muere. El amor no es ofensivo. El que ama busca el bienestar del otro. El amor no lleva el registro de las ofensas recibidas. ¿Cuántos dicen? Yo te amo, te quiero. Pero cuando tú entras en su corazón, Él te va a contar lo que pasó hace 40 años. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién me entiende? Amén. Pero para Dios, el amor no lleva registro de las ofensas recibidas. Perdón, me gustaría que lo leamos también la versión Reina Valera. En la Reina Valera para ver. Porque creo que una versión dice que el amor acepta todo. El amor sufre por todo. Ese es el verdadero amor. Y si tú estás de acuerdo conmigo, puedes decir conmigo que nadie puede amar de esa manera. ¿Quién está aquí y él cree que ya amó a alguien de esa manera? ¿Quién? Yo no. Amén. Sí, hermana. Lee. Ahora vamos a leer la versión Reina Valera. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Perdón, hermana. ¿Quién sabe que alguien puede regalar bienes a la gente pero no le amas? ¿Lo sabes? Tú puedes hacer regalo a la gente que tú no amas. Cuando tú encuentras a un mendigo en la calle, tú le das dinero, ¿es porque tú lo amas? La Biblia dice, uno puede sacrificar su vida, pero no ama. Porque tú puedes mostrar que tú eres grande, ¿cómo lo va a decir? ¿Ves? Él es el que murió por el pueblo. Pero cuando tú buscas bien, lo ha hecho por orgullo, no porque él ama a la gente. Porque quiere ver que la gente lo vea como un martiro. ¿Cómo se dice? Mártir. Mártir, gracias. Un mártir. Pero él no ama. Él no ama. Tú puedes sacrificar tu cuerpo, pero tú no amas. Alguien puede morir físicamente por los demás, pero él no lo ama. Alguien dijo, es fácil morir físicamente que morir a su orgullo. Es fácil morir físicamente que morir a su orgullo. El orgullo, que algo te está lastimando, tú dices, no, muere, deja pasar. Pero adentro algo dice, no. Así que alguien puede con su coraje morir. Porque para él la vida ya no vale nada. ¿Cuántos se quitan la vida? Cuando tú encuentras a alguien que se quita la vida, es porque no ama a los demás. Porque él no pensó a sus padres, él no pensó a su familia, el dolor que ellos van a sentir por lo que él ha hecho. Así que tú puedes morir, tú puedes sacrificar tu vida, pero no ama a la gente. Es una realidad, la Biblia lo dice. Continúa, hermana. El amor es sufrido. El amor es sufrido.
es benigno. es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no es jactancioso. No se envanece. No se envanece. No hace nada indebido. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No busca lo suyo. No se irrita. No se irrita. No guarda rencor. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. No se goza de la injusticia. Mas se goza de la verdad. Mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo espera. Todo lo soporta. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán Pero la profecía se acabará. y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién ha visto conmigo que el amor de Dios es algo casi imposible para los seres humanos? ¿Quién está de acuerdo conmigo? Pero ese es el amor. Es lo que Dios quiere que tengamos como amor. Y es lo que Él manifiesta hacia nosotros. Este es el amor, hermanos. Medítalo. Te animo a meditarlo. ¿Qué es la meditación? Tomar las escrituras, léelo y abrir tu corazón y pregúntate a ti mismo, ¿qué me falta para poder entrar en eso? ¿Qué tengo que hacer para poder experimentarlo? Y tú notas lo que Dios te dice. Y estudia cada característica. Paciente, no guarda rencor, soporta todo. Y empieza ahora a luchar para poder entrar en esa experiencia. Tal vez hacia tu pareja, tus hijos o tus padres o los vecinos. Soporta. Amén. El amor es más fuerte que la muerte. El amor cura. Lo cambia todo. El amor puede conquistarlo todo. Nadie puede resistir al amor. Cuando tú encuentras a alguien que es difícil, todo el mundo sabe que ese hombre es difícil, duro, en la casa grita, te insulta a la gente, es porque es alguien que está sufriendo. Necesita amor. Él está expresando lo contrario de lo que él quiere. Todos necesitamos amor. Vamos a verlo. Todos necesitamos que alguien nos ame. Vamos a ver por qué. Todos necesitamos que alguien nos ame de esa manera. ¿Quién está aquí no cree que alguien te soporta? Que alguien te ama, que él acepta tus debilidades, que él te ama como tú eres, que no está siempre detrás de ti, de que no, tú eres malo, siempre tú eso, la noche tú duermes, y tú te preguntas, ¿qué puedes hacer para no hacer ronron? ¿Ves? Las personas a veces atacan algo que es como, en francés se dice intrínseco, algo que es intrínseco, No, es decir, es una parte de ti. Es como algo parte de ti. Si decimos, que si alguien te dice, mira, no sé cómo he hecho para encontrar una mujer con nariz grande. Y te pregunta a ti mismo, ¿qué puedo hacer para acabar mi nariz? Si tengo nariz grande, ¿es mi culpa? Dile, eso hace que en la casa yo detecta los olores que tú no puedes detectar. Para algo sirve. ¿Ves? Si alguien te critica por eso, ¿qué puede hacer? Y te lastima. No, tú eres gordo. Él dijo no, y tú mismo ahora empiezas a lastimarte. ¿Qué puede hacer para que me ame? Yo te debo cambiar. Y ¿ves cómo tú estás sufriendo? Porque él ataca algo que no depende de ti. No, tú no tienes oporte porque tus orejas son chiquitas. ¿Qué puede hacer para que tu ¿Ves? Gloria a Dios. El amor, cuando tú encuentras a una persona que es difícil y tú decides amar a ese hombre, él va a cambiar. Él llega a la casa con ruido, grita, insulta, viene con fuerza. Él viene, porque la ira busca la ira. Cuando tú estás enojado, ¿qué quieres? Que los demás también se enojan para que tú te peleas. Pero cuando tú estás enojado y tú vienes, el otro viene, te recibe con amor. Cuando tú vienes el fuego y el fuego encuentra agua, ¿qué pasa? Se calma. Así que cuando él viene con fuego, coraje, y tú dices, oh mi amor, ¿qué pasa? ¿Cómo hace el trabajo? Tu jefe, no, entra, siéntase. Tú quitas su zapato. No, déjame, no te preocupes. Vas a dormir un poco, te ponga agua para que te bañes. ¿Ves? Todo lo que dice, tú responde con una palabra dulce. Te digo, él se va a quebrantar. Porque él sabe que es adentro, que lo que él está haciendo está mal. Pero no es capaz de decir no.
Él no es capaz de decir no al sentimiento que él tiene adentro. Un día, él te va a buscar. Perdóname, todo lo que hago en esa casa, siempre tú eres paciente conmigo. Él va a venir a ver llorando. Todos necesitamos amor. Cuando tú encuentras a alguien difícil, lo que necesita es un abrazo. Abrázalo. Pero él no sabe cómo expresarlo. Desde su niño, nadie le ha dicho en casa que te amo. Papá no le ha dicho te quiero. Nunca recibió esa palabra de su papá, de su mamá. Él está buscando el amor en el mundo sin saberlo. Amén. Así que el amor puede conquistarlo todo. Nada es más fuerte que el amor. El amor derriba las barreras. El amor derriba las barreras. Amén. El amor es algo glorioso. El origen del amor. Vamos a leer la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Sí, hermana, la Reina Valera. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Vamos a ver qué es amor. Ya hemos visto qué es amor, ¿verdad? Y vemos que es algo casi imposible. Pero vamos a ver que ese amor en realidad tiene un origen. El amor, ¿dónde viene el amor? Vamos a verlo. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Sí, hermana Julia. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿El amor es de quién? El amor es de Dios. El amor es de Dios. El amor no es algo que está al alcance de todo el mundo. Tú puedes tener emociones fuertes hacia alguien, pero tú no lo amas. Es lo que pasa, los niños, todo el mundo, los muchachos en la escuela, te amo, te quiero, y después lo abandonan. Son emociones fuertes que con el tiempo se pasa. O también había visto muchas películas, novelas, y todo lo que él ha visto en la tele está en su mente y quiere aplicarlo con una muchacha en la escuela. Amén. Con tu hermana. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Todo aquel que ama. Y amigos, cuando hablamos del amor en la Biblia, es según lo que hemos leído, no es amor de la calle. Todo el que ama, como lo hemos leído, es de Dios. Continúa. Y conoce a Dios. Y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Así que amigos, ¿cuál es el origen del amor? Dios. El amor viene de Dios. El amor es de Dios. Si Dios no te concede amar, tú no puedes amar. El amor no es algo fácil. ¿Cuántas veces hemos luchado para amar a alguien y no alcanzamos? ¿Sí o no? Porque tú te sientes lastimado, te duele. ¿Cuántas mujeres sufren? No duermen. Te preguntan, ¿por qué me ha hecho eso? ¿Por qué me ha traicionado con otra mujer? Te duele, ¿por qué me ha usado como si yo era un instrumento? Y te duele. Hermanos amigos, esta noche, antes que continuemos, te suplico, no busca amor en ninguna persona. Porque nadie te puede amar como tú quieres. Nadie te puede amar. Haz la paz con eso. Haz la paz a partir de esa noche. Que nadie me puede amar como yo quiero. Haz la paz con eso y sé feliz con ti mismo. Que nadie me puede amar. Mi marido no puede amarme como yo quiero. Así que no, porque si tú estás buscando que te ama, tú vas a luchar, pelear, dolor de cabeza, tener angina de pecho, tener presión, tener ABC, ¿cómo se dice? No, el que la gente pierde una parte de su cuerpo, ¿cómo se llama? Hay otra palabra. Ok. Derrame cerebral. Ok. Hay una palabra que estoy buscando que la gente dice que infarto. Puede tener infarto. Gracias. Infarto. Porque tú estás buscando algo que tú no en contra. Tú quieres que él cambie y no cambia.
haz la paz. Arrodilla y dice, Señor, hoy hago la paz con eso. Y olvida eso. No digo, no, criticarlo, no. Haz la paz. Digo, amigo, tú no puedes amarme como yo quiero. Mira, tú no eres Dios. Tú también tienes tus defectos. Así que yo no puedo buscar en ti lo que solo Dios me puede dar. Y tú haces la paz con eso. Tú vas a estar feliz. Y ahora, en lugar de buscar el amor en Él, tú ahora dale amor. Esa es la diferencia. Lo que tú quieres que los demás te dan, lo que tú quieres que los demás hacen contigo, hazlo primero por ellos, dice Jesús. Mateo capítulo, vamos a leerlo. Mateo capítulo 7, versículo 12. Mateo 7, versículo 12. El amor es de Dios. El amor no está al alcance de todo el mundo. El amor no es humano. De hecho, vamos a leerlo, pero antes de leerlo, otra cosa que tenemos que saber. Hay una diferencia entre te amo y te quiero. ¿Quién sabe eso? Hay una gran diferencia. A mí no quiero que tú me quieres. Quiero que tú me ames. Porque cuando tú dices que tú me quieres, Jesús nos enseñó en San Juan, como con Pedro. Él preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas más que todos ellos? Pedro dijo, Señor, tú sabes que te quiero. Ok. Pedro, hijo de Simón. Ahora Jesús bajó. Primero él dijo, ¿me amas más que todos ellos? Pedro no respondió. Él dijo, te quiero. Ahora él dijo, ¿me amas? Segundo nivel. ¿Me amas? Pedro respondió, sabe que te quiero. Ahora, Jesús quiere que diga te ama, pero él no alcanza a decirlo. ¿Me amas? Número uno, ¿me amas más que todos ellos? Él respondió, te quiero. Ahora Jesús dijo, ¿me amas? Siempre te quiero. Ahora Jesús preguntó ahora, Pedro, ¿me quieres? Señor, tú sabes que te quiero. ¿Ves el nivel? ¿Me amas más que todos ellos? Después me amas y me quieres. ¿Cuál es la diferencia entre amar a alguien y querer a alguien? Cuando tú quieres a alguien, tú lo quieres para usarlo, no para darle amor. Cuando digo que yo amo el mango, para el bienestar del mango. Cuando digo que yo amo la naranja o quiero una naranja, ¿es para el bienestar de la naranja? No, es para comerlo. Yo no pienso a su bienestar. Yo quiero usarlo. Yo quiero disfrutar de algo del sabor. Así es. Así que el amor que la gente tiene en el mundo es, la gente te quiere usar. Me gusta tus ojos. Así que él está contigo porque te gusta tus ojos. Y a veces él te lo dice. Y tú escuchas, en lugar de preguntarte, así que si no tienes esos ojos, él no va a estar conmigo. La gente no hace esa pregunta. Él también está contento, sí, mis ojos. El día que algo va a dejar tus ojos, ya no te quiere. Porque encontró otros ojos mejores. Me gusta tu forma. Me gusta eso. Así que él está contigo porque hay algo que él sustrae de ti, de tu presencia. Y le gusta caminar contigo para que la gente vea que, wow, él es el novio de esa muchacha. Así que él está contento de eso. Nada más. Ese es el amor, te amo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero Dios quiere el amor a pesar de lo que tú eres, te amo. Pero el amor, ¿por qué? Es porque tú me haces eso. Porque tú cocinas bien, porque tú bailas bien, porque tú eres bonita, te amo, te quiero. El día que le encuentras a alguien más bonita que tú, ya no te quieres. Así que en realidad él no te ama. Él viene para aprovechar algo de ti, para sustraer algo de ti. Y tú también quieres sustraer algo de él. Así que ahora es un campo de guerra. Uno quiere sustraer, el otro también quiere sustraer. Yo quiero sustraer algo de ella también quiere sustraer algo de mí. Y como nadie quiere dejarse usar, hay peleas. Pero cuando tú decides amar al otro, su corazón se va a quebrantar. Amar a esa persona a pesar de lo que él es. Porque cada uno tenemos sus problemas, tenemos sus defectos, ¿sí o no? ¿Quién es perfecto? Nadie. Pero cuando tú decides amar de verdad, el corazón del otro será quebrantado. El amor no critica. El amor es paciente. El amor no guarda rencor.
El amor no guarda registro de las ofensas. Pero ¿cuántas ofensas tenemos? Si quieres que los demás te aman, tú tienes que amarlos primero. Léelo. Mateo capítulo 7, versículo 12. Mateo 7, versículo 12. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Gracias. Jesús dijo, haz a los demás todo lo que tú quieras que ellos te hagan a ti. Si quieres que la gente te ama, ámalos primero. Si quieres recibir el amor, da primero amor. ¿Quién está conmigo? Amén. Ahora, la pregunta siempre permanece. Ya hemos visto qué es amor. Y hemos visto que es algo que es casi imposible por el ser humano natural. Por el promedio de los seres humanos es algo imposible. Pero ¿cómo puedo hacer para alcanzar ese amor? Dios quiere que tú amas. ¿Por qué tú no alcanzas a amar a los demás? Si Dios nos creó, ¿por qué no nos hace capaces de amar de esa manera? Pero lo que yo quiero decirle, Dios cuando creó al hombre al inicio, Él había dado al hombre la capacidad de amar de esa manera. Dios dio al hombre cuando lo creó la capacidad de amar de una manera profunda como Dios. El amor de Dios se fue del corazón del hombre cuando el pecado entró en la existencia. Vamos a leerlo. Abre Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. 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 Sí, hermana. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos, a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Amén. La Biblia dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hemos visto que Dios es amor, ¿sí o no? Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿qué quiere decir? Que también el hombre será alguien que ama como Él ama. Hagamos el hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Dios creó al hombre al inicio como Él, a su imagen, a su semejanza, como un Dios de amor. El hombre debe manifestar el amor. Y la Biblia dice, versículo 26, y señore en los peces y domina. Dios creó al hombre para dominar sobre el resto de la criatura. Dios creó al hombre a su imagen. La única criatura que es como Dios son los hombres. El resto no. Y Dios nos creó a su imagen y a su semejanza para que podamos dominar sobre el resto de la criatura. Pero algo que tenemos que saber, el amor, dominar, la dominación se dice, la dominación, dominar, la dominación sin el amor es la crueldad. ¿Entiende la palabra crueldad? La dominación, dominar a la gente, es decir, gobernar a la gente, sin amor se convierte en crueldad. Así que para poder gobernar, el hombre necesitaba que amar. Dios le ha hecho a su imagen y a su semejanza, como un Dios de amor, para poder dominar sobre el resto de la criatura, para poder gobernar y gobernar con amor. Así que Dios creó al hombre al inicio con ese amor que hemos leído en 1 de Corintios capítulo 13, 1 al 8.
un amor sin límites. Pero desafortunadamente, el hombre desobedeció a Dios. El hombre pecó. El diablo le engañó y le robó el amor. Y hoy tú naces como la criatura que ya perdió el amor y no alcanza a amar. Ahora cuando tú dominas, cuando tú gobiernas a la gente, tú lo haces sin amor y notamos la crueldad. Cuando el poder entra en tus manos, la gente sufre. Porque ahora tú quieres pagar a los demás lo que te han hecho. Porque ahora tú tienes poder, tú tienes dinero. Pero tener poder sin amor es algo horrible, ¿sí o no? Porque tú puedes arruinar a las personas. Ahora tú puedes caminar sobre ellos. Porque tú tienes poder. Porque no, pero sin amor es la crueldad. ¿Ves? Dios creó al hombre al inicio con amor. Pero ese amor se fue porque hemos pecado. Así que para que el amor regresa, para que el amor de Dios que hemos creído regrese a nuestros corazones, tenemos que hacer algo. Tenemos que quitar el pecado de nosotros. Y nadie puede quitarse el pecado, porque el pecado es más fuerte que tú. El pecado es algo en ti. Es algo que es parte de tu vida, de tu existencia. El pecado es algo en tu ser natural. Tú no puedes hacer nada para no pecar. Eres un pecado por naturaleza. Vas a pecar. ¿Quién me entiende? Así que como vas a pecar, es un pecado porque hemos pecado la primera criatura, Adán y Eva. No vamos a condenarlos, porque si tú se vas en su lugar, tal vez vas a ser como ellos. Vas a desobedecer como ellos. Pero vamos a ver algo. A pesar de la desobediencia, a pesar de que el hombre abandonó el amor que Dios le ha dado al inicio para poder gobernar, Dios nos ama. Y Él te ama de ese amor que hemos leído en 1 Corintios capítulo 13. Un amor perfecto, un amor profundo, un amor que es más allá de lo que tú puedes imaginar. Vamos a verlo. Porque cuando tú sabes que alguien te ama, tú estás listo para dar todo por la persona. ¿Sí o no? ¿Quién está conmigo? Cuando tú sabes que alguien te ama, ¿qué haces? Tú puedes darle todo. Puedes saber que Él me ama. Con Él tú no reflexionas. Sabes que no, Él me ama. Él no me va a hacer daño. Pero desafortunadamente, como Él no tiene el amor de Dios, te puede hacer daño. ¿Sí o no? ¿Quién está conmigo? ¿Quién me entiende? Ok, continuamos. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dios te ama. Hemos visto el amor, como el amor está. Hemos visto que es un amor que el hombre no puede hacer. El hombre natural no puede amar de esa manera. Acabamos de ver ahora cómo el amor se fue del hombre. Dios creó al hombre para poder amar como Él, a su imagen, a su semejanza. Pero el hombre perdió el amor con la desobediencia. Su corazón que debe amar, ahora es un corazón que odia. El corazón que debe manifestar el amor ahora se encuentra vacío y necesita que ser llenado. Es porque cada criatura necesita amor. Porque el corazón que no, el que no ama, el que no ha recibido amor, no puede dar amor. Para poder dar amor a los demás, tiene que tener una caja emocional llena. Así es. Hay gente en el mundo que manifiesta el amor natural por los demás, porque en su vida han recibido mucho amor. El papá le dice te amo, te quiero, así que su caja emocional está llena. Así que en el matrimonio es fácil para él manifestar el amor, preocuparse por los demás, porque él está manifestando lo que la gente le ha hecho. Pero como tú no has recibido ese amor, para ti es difícil de amar. Hasta unos hijos se quejan, mi mamá nunca me dijo que me ama. En la casa nunca se preocupó por mi vida. Cada uno hace lo que quiere. Hasta como mujer, cuando empezó mis reglas, ella no me ayudó. Así que cada uno está en la casa como, ¿ves? Porque ella también no recibía ningún amor. No puede dar lo que no tiene. Así es. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Es porque te le he dicho, no haz la paz con tu pareja. Yo sé que tú no puedes amarme como yo quiero, así que hago la paz con eso, estoy contento. Somos felices. No te va a molestar.
Porque cuando tú estudias su vida, a lo mejor nunca también recibió amor de nadie. Así que lo que tú esperas de él, él no sabe. Él no sabe lo que significa amor. Y tú esperas que de él. Tú le dices, no, está conmigo. Pero no. Pero él no sabe. Porque también él tampoco recibió amor. Lo que tú no tienes no puedes dar a los demás. Y Jesús dijo, lo que tú quieres que los demás te hacen, hazlo primero por ellos. Si quieres que la gente ama a los primero. Pero ¿cómo tú puedes amar a la gente si tú no tienes amor? Si tú no lo has recibido. Pero hoy vamos a ver que Dios te ama. Dios te ama. Él te quiere dar el amor. Él está preocupado que el amor que se fue de tu corazón regrese en tu corazón. Él quiere darte ese amor, el amor de Dios. Él quiere inyectar el amor de tu corazón. Ese amor que entra y te sana. Ese amor que entra en tu corazón y arranca las heridas, arranca el dolor. El amor que conquista tu corazón. Y tú estás listo para darle todo porque Él te ama tanto. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Amén. Reina Valera. Dios muestra su amor para con nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ves? Él muestra su amor para con nosotros, aún siendo pecadores. Cristo murió por nosotros. ¿Cristo murió por quiénes? Los pecadores. No, porque tú puedes morir por alguien que tú amas, que es una buena gente, pero tú decides morir por alguien que te odia. ¿Puedes hacer eso? Alguien te odia y tú mismo lo sabes. Pero tú encuentras a ese muchacho en la calle, la policía lo agarró. ¿Qué dices? Muy bien. Muy bien. Pero no, tú dices, no, yo lo voy a defender. Porque lo amo, lo quiero. Es lo que Dios espera de nosotros. Ese amor. Ama a tus enemigos. Ama a la persona que te odia. Pero hemos dicho, ese amor tú no puedes hacerlo. Tú no puedes manifestar ese amor hacia los demás. Porque no es algo natural. Hermanos, cuando hablamos de amor, siempre hay que tener en nuestra mente lo que hemos leído primero. Primero Corintios capítulo 13, versículo 1 al 8. Las características del amor. Dios muestra su amor para con nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor. Ahora, Juan 3:16, Elena Valera. Juan capítulo 3, San Juan, capítulo 3, versículo 16. San Juan 3:16. Sí, hermana. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué ha hecho? Él ha dado a su Hijo. El amor siempre da. Dios amó. ¿Y qué ha hecho? Él nos dio su Hijo. Cuando tú amas, tú vas a dar. El amor siempre se manifiesta en el hecho de dar. Romanos 5, versículo 8. Dios muestra su amor para con nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí leemos que Él nos amó y nos dio su Hijo. El amor siempre da. Y el amor da siempre lo que es precioso. Amén. El amor va a dar lo que es precioso. Cristo nos amó y nos dio su vida. ¿Para qué? Para conquistar nuestro corazón. Para conquistar esa caja emocional vacía que tenemos. Él quiere llenarlo. Es por eso que no busca que un hombre llene tu caja emocional. Cuando digo caja emocional, ¿me entiende? Cuando digo caja emocional, ¿me entiende? ¿Ves? ¿Ves? Cuando una muchacha se enamora y sabe que ese muchacho me amo, entre comas, me amo, así que me ama, gracias. Esa muchacha me ama, o ese muchacho me ama. ¿Ves? Al inicio ella se siente como en las estrellas, ¿verdad? Ella se siente como en las estrellas. Me gusta la sonrisa de este señor. ¿Se llama José? Así es. Pues, así es. Ella está como en las estrellas, en el cielo. ¿Ves? Porque me ama, porque todos los días la encuentra contenta, con sonrisa, etcétera. Porque ella siente que está recibiendo amor de alguien.
Porque el amor es capaz de darte gozo. El hecho de saber que alguien te ama, solo tú estás contento. Hay un gozo que llena tu corazón. Pero sabemos que ese amor no es perfecto. Porque es un amor que Él te ama, porque Él te ama porque también Él recibe algo de ti. Pero Dios nos ama sin recibir algo de nada de nosotros. Él nos dio todo. Es lo que estamos diciendo. Ese amor, Dios te ama y Él dio su vida por ti. Él sabe que tú no le puedes dar nada. Así que Él te dio todo. Y Él dio su vida ¿a quién? Al pecador como nosotros. Gente que lo han ofendido. ¿Para qué? Para llenar la caja emocional de tu corazón. Para que ahora, sabiendo que tú que Dios te ama y tú estás satisfecho, ahora tú puedes amar a los demás. Aunque papá no te amó, Dios te ama. Amén. Aunque mamá no te amó, Dios te ama. Aunque tu marido no te amó, o no te amas, o no sé, o tal vez no te amarás como tú quieres, Dios te ama. Aunque tus padres nunca te han dicho, hija, te quiero, hija, tú eres mi orgullo, o mi hijo, tú eres mi orgullo. Dios te quiere. No, Dios te ama. Porque no quiere. Dios te ama. Porque querés, te quiero, porque yo quiero sustraer arroz con leche. ¿Ves? Haces, yo no te quiero, sí, no te quiero, porque de ti recibo algo. Lo que significa. Así es. No me quieres, quiero que me amas. Pero yo sé que tú no puedes amarme. Así que no busco amor de la gente, busco amor de Dios. Y haz un compromiso. Quiero recibir el amor de Dios y yo quiero dar amor a los demás. Cuando tú empiezas a trabajar para dar amor a los demás, como lo hemos leído en Juan, en 1 Corintios capítulo 13, tú verás que tu corazón será contento. Es decir, tú no estás preocupando de recibir, pero da. Y hemos visto que el amor siempre da. El amor no es la boca. Oh, te quiero, te amo, te quiero, pero nunca me ha hecho un regalo. Te amo, te quiero, pero nunca me ha hecho un regalo. ¿Me amas? El amor da. Hemos visto que Dios nos amó y dio su Hijo. Cuando alguien te ama, aunque sea un chicle, te lo va a dar. No estoy aquí para que la gente se critique las parejas. Amén. Así que no diga, ¿por qué no me da? ¿Ves? Tú escuchas. Nunca me ha hecho un regalo. No. Estamos en la escuela. ¿Ves? Estamos en la escuela. Hemos leído que Jesús dijo, lo que tú quieres que los demás te hacen, hazlo primero por ellos. Amén. Así que no queremos que esta noche la gente se vaya en casa y la noche se pelean. No. Por favor. Amén. Estamos aprendiendo. Queremos recibir el amor de Dios. Y si quieres que alguien te ama, ámalo primero. Decide invertir el amor en la vida de esa persona. Decide que tú lo vas a llenar de amor. Te digo, Él te va a amar. Tu pareja, decide que tú vas, no pareja, tu esposo, porque pareja eso no es correcto. Tu esposo o tu esposa, decide que tú lo vas a llenar de amor. Tú verás que Él te va a amar. Y hemos visto el amor da, el amor no es la boca. No digo, oh, te amo, te quiero todos los días. Él va a estar cansado, o ella será cansada de eso. Pero el amor se manifiesta en las cosas pequeñas de casa. Un regalito, lavar los trastes, lavar el baño. Bueno, creo que lo que estoy diciendo va a crear problemas para unas personas. Amén. El amor se manifiesta. Porque hay una persona que han hecho estudios sobre lo que es el amor, sobre los lenguajes de amor. Hay 5 lenguajes de amor. Hay los regalos. Así que hay gente que ellos reciben amor cuando tú le haces regalo. Así que tú puedes con esa persona, tú le haces todo, tú trabajas duro para llevar comida a la casa, dinero. Tú no me amas. ¿Cómo no te amo? No, tú no me amas. Porque él para recibir amor es un regalo. El día que tú regresas de la calle con un chicle, ¿cómo? No, contento, porque él recibe amor a través de regalos. Otro lenguaje de amor son los tiempos de calidades.
No, este domingo vamos a ver una película, vamos a ir al templo juntos, vamos a ir a la plaza juntos. Pero él no, trabajo, negocio, iglesia, esto. Pero ella, para ella el amor es tiempo conmigo. Y tú lo compraste caro, casa. No, tú no me amas. No, tú no me amas. No, tú no me amas. Ah, ¿cómo no te amo? Este conmigo nunca quiere, siempre tú llegas del trabajo y tú duermes. Yo creo que vamos a ver esta noche la película. Cuando tú planeas ahora una noche para ver película, te digo, él o ella, esa noche, contenta, ella va a estar en las estrellas, porque recibe amor a través de tiempo de calidad. Por ejemplo, está con ella en la cocina, cuando estaba cocinando, está con ella, ves, será contento, recibe amor de esa manera. Hermanos, ojo, aunque hay 5 lenguajes de amor, no buscamos amor en eso, porque el amor es de Dios. El que ha hecho esos estudios de 5 lenguajes de amor, él no es Dios. Así que eso no es mi medida para el amor. El amor es Dios, como hemos visto. El amor no guarda rencor, el amor perdona, el amor soporta, el amor sufre todo, etc. Tú puedes morir por alguien sin amarlo. Hemos visto que tú puedes dar tu vida, pero tú no amas. Amén. Pero además del lenguaje de amor, hay tiempo de calidad, también hay regalos, hay también las palabras, ¿cómo se dice? Las palabras de valor, que valoriza. No, la comida es dulce, aunque tiene mucha sal, sé que no es dulce. No, la comida se quemó, pero sé que no, ¿sabes? A mí me gusta quemarla, no te preocupes. ¿Ves? Es la palabra no, ¿ves? No, a mí no, tú eres bonita. No, a mí me gusta cuando tú caminas, haces eso. No, a mí me gusta cómo tú platicas. No, me gusta tu interés por los hijos. ¿Ves? Las palabras de valor hacen que alguien siente que tú lo amas. Así que esa persona puede hacer muchos regalos, está con él para ver la tele, pero tú nunca habla. La tele, todo lo que veas junto, él no habla. O ella no habla. Pero cuando él empieza a decir palabras de valor, mira, wow, ve la película que no, esa persona, no, mi esposa, es ella que está a tu lado, la esposa está a tu lado, pero tú estamos viendo una película juntas. Mi esposa es más bonita que esa persona. Ya. La palabra de valor, él recibe amor a través de eso. También hay amor a través de los servicios. Lavar los trastes, ayudarle a hacer compras, bañar a los niños. ¿Ves? Él o ella recibe amor a través de los servicios. Así que esa persona, tú puedes decirle palabras de valor, te amo, te quiero todos los días. Hacer regalos, está con él. Lo que él quiere es que tú lavas trastes. Lo que ella quiere, o lo que él quiere, es que cuando él regresa del trabajo, que tú le preguntas cómo está el negocio, que tú entras en su vida, entra en lo que él hace. Que no hay sal. Así que pero tú le preguntas, ¿cómo ha sido el trabajo? El negocio, ¿cómo funciona? Entra en su vida. ¿Cómo te puede ayudar? No, oye, yo voy a estar contigo en el negocio. Servir, el servicio. Él siente que tú le amas, porque él es de esa manera que él recibe el amor. ¿Cuál es el quinto? ¿Quién sabe el quinto? Hay el tiempo de calidad, las palabras de valor, servicio, regalo. ¿El quinto cuál es? El contacto, gracias. Contacto. La gente nunca hace una escuela que no, tú en la casa siempre, tú pasas, no, tú nunca me abrazas, nada. Una persona puede ser enojada, todo lo que él busca es que tú le das un abrazo, pero no sabe cómo expresarlo, él mismo no sabe. Tú eres seco, abrázame un poco. Tú hace 40 años nunca me abrazó. Pero Jesús dijo, lo que tú quieres que los demás te hacen, hazlo primero por ellos. Si quieres abrazo, abraza primero. Amén.
Y le he dicho, hemos visto 5 lenguajes de amor según un hombre del mundo. Eso no es mi medida del amor. Mi medida del amor es la Biblia. Porque cuando tú amas como dice la Biblia, vas a cumplir todos esos lenguajes de amor. Tú no buscas que el otro te manifieste amor, tú le das primero. Amén. El amor de Dios es algo perfecto. Y es algo que no está al alcance de los seres humanos. Pero Dios quiere que tú amas como Él ama. Él te amó, Él nos mostró cómo amar. Él nos dio su Hijo. Su Hijo nos amó, nos dio su vida. Ahora, ¿cómo tú puedes hacer para recibir ese amor? Dios es tan bueno. Oh hermano, cuando tú piensas a Dios, Dios es tan bueno. Dios creó al hombre al inicio como Él, como un ser que tiene amor como Él. Pero el hombre perdió todo cuando pecó. ¿Sí o no? Él perdió el amor cuando pecó. Ahora él tiene una caja emocional vacía. Ahora él está buscando amor. En lugar de dar amor, busca amor. Cada uno está buscando amor. Uno entra en el matrimonio. En lugar de amar a su esposo, ahora él busca en su esposo su papá. Porque no, como el papá no lo amó como ella quería, ahora él quiere que el esposo debe ser papá y esposo. O el esposo quiere que la esposa debe ser mamá y esposa. Y no, como no pasa, hay choque. ¿Quién está conmigo? Pero Dios quiere que tú amas. Dios quiere llenar esa caja emocional para que tú puedas amar. Pero ¿qué ha hecho? Él dio su Hijo, quien murió por ti. Su sangre derramada en la cruz del Calvario limpia tus pecados pasados. El pecado que entra y mata el amor. Cuando dos personas se aman, cuando dos personas dicen que te amo, te quiero, y después quieren divorciar, ¿qué pasó? Alguien pecó. Alguien violó lo que han dicho al inicio. Alguien pecó. Así es, ¿sí o no? Alguien pecó. El pecado mata el amor. El pecado destruye el amor. El pecado hiere. La gente se separa porque están heridos, ¿sí o no? Y no que no pueden ser sanados, están heridos. Y la herida viene de dónde? Porque alguien pecó contra ti. Te ha hecho daño. Los pecados de los demás nos hieren. El pecado mata el amor. Cuando tú amas a un marido, tu marido, y tú lo encuentras en la tele con otra muchacha, ¿qué está haciendo? Está pecando. ¿Y cómo te sientes? Heridas. Te ha herido. Y eso empieza a matar el amor en tu corazón. El amor se transforma ahora. ¿En qué? En odio. ¿Ves? El pecado es algo horrible. Dios quiere arrancar el pecado de tu corazón. Y mandó a Jesús, quien murió por ti. Así que Jesucristo vino para restablecer el amor que hemos perdido cuando el pecado entró. Él murió por nosotros, derramó su sangre para limpiarnos del pecado. Y además nos dio su Espíritu Santo, lo que vamos a ver ahora. El Espíritu Santo, Él es más precioso. Él viene en tu corazón y llena tu corazón del amor. Romanos 5, versículo 5. Romanos 5, 5. Romanos 5, 5. Romanos 5, 5. Mira, es fácil de retener, ¿verdad? Romanos 5, 5. 5 dedos, 5 dedos. 5, 5. Léelo, por favor. Y la esperanza no avergüenza, La esperanza no avergüenza. porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Perdón, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que para recibir el amor de Dios que hemos visto, ese amor que hemos visto al inicio, que casi parece imposible por los seres humanos, ese amor Dios lo derrama en tu corazón por el Espíritu Santo. Lo que tú necesitas es el Espíritu Santo. Ese Espíritu que se fue cuando el hombre pecó al inicio. Cuando Dios te da ese Espíritu Santo, Él viene con el amor. Él viene como Dios. Él manifiesta el amor en ti. Así que todo lo que tiene el Espíritu Santo de Dios ya tiene el amor. Hay que dejar que ese amor fluya.
Tú puedes amar, como hemos visto en 1 Corintios capítulo 13. Tú puedes amar sin guardar rencor. Lo que tú necesitas es el Espíritu Santo. Para tener siempre la esperanza del cielo. La esperanza no mata, no se avergüenza. El que sabe que Dios me está mirando va a perdonar. El que sabe que él va a encontrar a Dios un día para darle cuenta de su vida, va a perdonar a los demás. Él va a amar fácilmente. Él no va a guardar rencor. Porque sabe, el viaje es corto. El viaje en la tierra es corto. Había la historia de una muchacha que estaba en el autobús viajando y llegó una señora y lo gritó sobre ella y ella se levantó y la señora se sentó, se dice, y ahora había un señor que estaba mirando y el señor le preguntó, muchacha, ¿por qué no te enojaste cuando ella te molestó de esa manera? Y ella dijo, no, el viaje junto es corto, yo voy a bajar en el siguiente punto de salida, en la siguiente parada. El viaje es corto. No tenemos mucho tiempo a hacer juntos en ese autobús. ¿Por qué yo voy a pelearme? Hermanos, en ese mundo la vida es corta. ¿Por qué te peleas por cosas que no son útiles? Amas. Pero para poder amar, para poder manifestar el amor a los demás, necesita el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo Dios nos da cuando reconocemos que somos pecadores y le pedimos perdón. Él nos da ese Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos amar. La Biblia dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. El amor de Dios, hemos visto que el amor es de Dios y ese amor ha sido derramado en tu corazón. Él lo derramó sin límites en tu corazón para que tú puedas amar como Él ama a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo precioso. No algo, es alguien precioso. Cuando tú lo tienes, tú puedes amar. De hecho, cuando Él está en tu vida, el primer fruto que se manifiesta, la primera rama del fruto que Él manifiesta es el amor. Tú puedes amar. Gálatas capítulo 5, 22. Para ver lo que estoy diciendo. Gálatas 5, 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Sí. Mas el fruto del Espíritu es amor. Mas el fruto del Espíritu es, número 1, ¿qué es? Amor. 2. Gozo. Paz. Paciencia. Benignidad. Bondad. Fe. Mansedumbre. Templanza. ¿Ves? Cuando hemos leído 1 Corintios capítulo 13, habíamos visto las características del amor, la paciencia, la benignidad. Todo eso viene del fruto del Espíritu Santo. ¿Quién está conmigo? Amén. Podemos amar como Dios quiere, pero para poder hacerlo, necesitamos el Espíritu Santo. Amigo, por favor, no busca amor en nadie. Busca amor en Dios. Y decide recibir el Espíritu Santo y amar a los demás como Jesús dijo. Si quieres que los demás te hacen algo, hazlo primero por ellos. Ser preocupado no de recibir amor, pero de dar amor. Ese Señor es duro. Decide que tú le vas a dar amor. Planea. Toma una hoja y escribe cómo tú puedes dar amor a ese Señor. Yo le voy a lavar sus ropas. Yo le voy a hacer de comer. Yo le voy a hacer eso. Yo le voy a, cuando llegue al trabajo, yo voy a lavar sus pies. Yo le voy a dar un abrazo. Escribe en un día. Decide que tú le vas a dar amor 50 veces. En algo preciso. Te digo, él va a decir, ¿cómo? Tanto amor. Porque tú estás atento, preocupado por cada cosa. ¿Todo bien? ¿Te queda? Él va a decir, ¿qué pasa? Y vas a ver que él va a empezar a cambiar también. Porque el amor cambia a las personas. Hermanos, nadie cambia porque tú le estás diciendo que él es malo. Cuando tú dices a alguien que él está malo, él no cambia. Al contrario, se enoja más. Lo que él quiere es separarse de ti. Porque nadie quiere estar con alguien que siempre está diciendo que él está mal. Te gusta la persona que te valora. Que te dice, cuando estoy contigo, estoy contento. Tu presencia, estoy en paz. Pero cuando dice, no, siempre él te compara a los demás, tú no vas a cambiar. Tú no recibes ninguna fuerza para cambiar cuando la gente te critica.
Pero cuando la gente te dice palabras de valor, te digo, te recibe mucho ánimo para cambiar. Pero tú no puedes dar palabras de ánimo a la gente mientras que tú mismo pareces de amor. Amén. Pero para recibir ese amor es el Espíritu Santo. ¿Quién entiende lo que es amor de Dios? ¿Y quién entiende cómo recibir ese amor? ¿Cómo recibir, cómo darlo? El Espíritu Santo. ¿Y cómo recibir el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos recibir ese Espíritu Santo? Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Ajá. Varones hermanos, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. en el nombre de Jesucristo Para perdón de los pecados. para perdón de pecados, Y recibiréis el don del Espíritu Santo. y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos escucharon la palabra de Dios y se preguntaron qué deben hacer. Sabiendo que en su vida hay cosas que están mal. Y la Biblia dice, número 1, deben hacer dos cosas. Número 1, arrepentirse. Número 2, bautízase. Al hacer eso, Dios le va a hacer también dos cosas. Número 1, para el perdón de pecados. Serán perdonados por tus pecados. Número 2, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese don, cuando viene en tu corazón, Él viene con el amor. El amor de Dios ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo que te ha dado. Esa es la manera de recibir el amor. Recibe el Espíritu Santo. Dios espera de ti dos cosas: que te arrepientes de tus pecados, porque tú mismo sabes que has pecado. Arrepiéntese con Él, no con un sacerdote, con Él. Arrodíllase. Tú sabes que estoy mal. Escribe los pecados, pide perdón a Dios y decide cambiar. Número 1, y bautízase. Porque el bautismo viene después del arrepentimiento. Porque el bautismo es un compromiso para decir: Señor, me comprometo a caminar con Jesús. Ya no estoy en el mundo. Abandono la vida del mundo. Es el bautismo. Entro en agua por inmersión, el cuerpo sumergido, y salgo victorioso en una nueva vida. Cuando tú hagas eso, Jesús, la verdad es que Dios te va a hacer dos cosas. Te va a perdonar los pecados y te va a dar el Espíritu Santo. Te va a perdonar los pecados que tú has cometido en el pasado y te da el Espíritu Santo para que ahora tú puedas caminar sin pecar. Porque ahora Él está en ti, te conduce como Dios quiere. Tú caminas según el Espíritu para no cometer el pecado. Él te guía, te instruye, te dirige y te concede a amar a los demás. Porque ahora tú sabes que Dios te ama y tú puedes dar amor a los demás fácilmente. Tú estás preocupado por su bienestar a los demás y no tu bienestar. Hemos visto que el amor no busca lo suyo. ¿Se acuerdan? El amor no busca lo suyo. Pero en una relación, ¿qué quieres? Siempre lo tuyo. ¿Por qué tú no me amas? ¿Por qué tú no me haces regalo? ¿Por qué tú no quieres lavar los trastes? ¿Por qué tú no puedes ver conmigo la película? ¿Por qué no puedes caminar conmigo a la plaza? Ahora yo tengo que dejar todo ahora para ver la película. ¿Ves? Pero cuando tú sabes que Dios me ama, tú decides dar el amor. El amor no es algo fácil. El amor es tan difícil como el perdón. Así es. Pero para poder amar, ese es el camino. El Espíritu Santo. Ese es el secreto. Él te va a enseñar cómo amar. Cuando tú lo tienes, Él te va a decir, esa noche, busca a tu esposa, pídele perdón. Él te va a decir, antes de ir a la casa, una voz te dice, antes de llegar a la casa, compra bisquete a tu esposa. Entonces Él te enseña, Él te muestra lo que tu esposa necesita para recibir amor en ese momento adecuado. Porque Él nos enseña el Espíritu Santo. Es Dios en ti que te habla de cómo dar el amor a los demás. Ese es el camino. Es porque el que no tiene el Espíritu Santo de Dios no tiene vida. No puede amar. Porque cuando tú no tienes el Espíritu, no puedes amar. La preocupación debe ser cómo recibir el amor, recibir el Espíritu Santo para poder amar. El amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Ese es el amor.
¿Quién quiere recibir el amor de Dios? ¿Cuántos quieren recibir ese amor? ¿Cuántos quieren dar ese amor? Hermanos, yo quiero amar. Le puede sorprender. Una de las luchas de mi corazón es amar a la gente. Porque cuando tú decides amar a la gente, tú no te enojas. Cuando te enojas, ¿por qué tú no amas? El que se enoja no ama a nadie. Él se ama a sí mismo. El que se molesta por todo es porque no ama a nadie. Tú no amas, tú estás preocupado por ti mismo, es tú mismo, tú. Porque me molesta. No, muere. Te lastiman, muere. Tu esposa no quiere que hagas eso. Acepta lo que, como yo lo voy a hacer. Pero no es fácil. No puedes hacer eso si tú no tienes el Espíritu de Dios. Y si tú no tienes, hemos visto, Romanos 5, la esperanza no se avergüenza. Es porque tú tienes una esperanza. Dios es real por ti. Dios me está mirando. Así que yo puedo perdonar. No, deja. Eso no es un problema. No, deja esa situación. No. Amigo, no está hablando como alguien que es un perfecto. Yo lucho mucho. Así que estoy hablando como alguien que está en la escuela. Así que no me miras como el pastor es perfecto. Su matrimonio es luna de miel. No, mi esposa está allá. Pregúntale. Estamos aprendiendo. Conozco la verdad y lo proclamo. Y trabajo porque yo quiero obedecer. Y te animo, te invito para que podamos obedecer. Entramos a la escuela del Espíritu Santo que nos enseña. Y nuestros ojos, nuestras miradas sobre Él nos transforman día tras día. La Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor hay que libertad. Cuando tú miras el Espíritu Santo de Dios, Él te libera de ese rencor, de ese coraje, de ese enojo, porque tú tienes tus ojos sobre Él. Ahora tú eres paciente, fruto del Espíritu. Eres paciente, característica del amor. Tú perdonas, tú no guardas rencor, porque tú amas. Tú no estás diciendo, no, tú no cambias, siempre sal, mucho sal. La comida tiene mucha sal. ¿Tienes sal tu comida? No. Comida tiene mucha sal. Había una historia. Una señora cocinó, la comida se quemó. Y cuando se quemó, creo que ella no se dio cuenta que se había quemado. Quemado, ok. Y cuando ha servido la comida, estaba el papá, estaban los niños. Cuando estaba comiendo, la mujer se dio cuenta que la comida estaba quemada. Y preguntó al Señor, no te preocupes, ¿sabes que a mí me gusta comida quemada, no te preocupes. Y después, el hijo, el muchacho, el niño estaba mirando al papá. Después, cuando se fueron todos para dormir, papá, ¿de verdad te amas comida quemadas? No. Pero mira, tu mamá trabaja muy duro. Así que es un error, no es por su culpa. ¿Por qué yo debo ahora decirle que está quemada para quitarle la paz? La mujer recibió, la mujer es contenta, ¿verdad? No, hermanos, el amor es de Dios. El amor es Dios que nos enseña a amar a los demás. Y Él lo hace cuando tú tienes el Espíritu Santo. Así que hay detalles que Él te dice. Porque Él te dice, tu esposa en ese momento necesita eso. Y tú compras algo que parece sencillo y ese corresponde a su necesidad, llena su corazón en ese momento. El amor de Dios ha sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo de Dios no hay amor. Será el orgullo. Cada uno quiere que tú lo amas. Y cada uno tiene sus cosas. Pero cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios, tú amas. Algo te dice, antes de ver el templo, compra ese detalle a ese hermano o a esa hermana. Porque esa es su necesidad. A lo mejor tú no sabes. Una voz te dice, dale algo. Y cuando tú le das eso, Dios te usa para poder amar a los demás. Tú eres como un instrumento que Dios usa para amar, para manifestar el amor por los demás. Porque ese hermano era su necesidad, lo que tú le has dado. Porque tú amas, el amor da. ¿Cuántos quieren amar? ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo entonces? Porque amar no es posible sin el Espíritu Santo.
Esa expulsión no es posible sin recibir a Jesús, sin hacer la paz con Dios. Hemos visto, arrepentíos y bautícense y serán perdonados y van a recibir el Espíritu Santo. ¿Quién me entiende? Gloria a Dios. Ese es el amor. Hemos hablado del amor y la amistad. ¿Cuál es la amistad? La amistad es el nivel más alto de las relaciones. En una relación, ahí nos conocemos, nos vemos, no tenemos nada en común. Tal vez colegas de trabajo o en la escuela, punto final. O nos vemos en la calle, vecinos. No tenemos ninguna relación. Pero el extremo positivo de la relación es la amistad. Cuando dos personas llegan a ser amigos, ese es el nivel más perfecto de la relación. Tú puedes amar a alguien, pero no es tu amigo. ¿Lo saben? Tú te puedes amar. Podemos ser esposos, pero no somos amigos. Así es. Del amor a la amistad es algo nuevo. Jesús nos amó, pero en los últimos tiempos, para cumplir su ministerio, Él dijo, ustedes ya no son servidores para mí, son ahora mis amigos. Porque el amigo no te critica, el amigo te entiende. El amigo, la amistad es más fuerte que la relación de hermanos de la carne. Amén. Amén. Vamos a leer un poco sobre la amistad y terminar con eso. Vamos a leer Juan 15, versículo 15. Juan 15, versículo 15. Juan capítulo 15, versículo 15. Juan 15, 15. Pues el amor era Romanos 5, 5. ¿Ves? Romanos 5, 5. Para ver cómo recibimos el amor. Ahora, Juan 15, 15. Para ver cómo Jesús nos dio su amistad. Jesús quiere que seamos sus amigos. Alguien con el que tú puedes abrirte y decir todo lo que tú sientes sin tener miedo. Porque a un amigo tú te abres sin problema, ¿sí o no? Tú le dices, tengo esa tentación, tengo ese pecado. Tú hablas con un amigo, tú hablas sin medir tus palabras. Con un amigo tú puedes enojarse. No, eso no te pasa, ¿por qué me haces eso? No, somos amigos. Y se entiende fácilmente. Pero cuando él no es tu amigo, cuando tú gritas, se acabó la relación, ¿sí o no? Porque no son amigos. El amigo sabe que no, lo que he hecho está mal, me lastimó y te pide perdón y continúa las cosas. Con un amigo, tú no mides tu palabra, tú hablas como tú sientes. Juan 15, 15. Sí, hermana. Ya no os llamaré siervos. Ya no lo llamo. Jesús dijo, ya no quiero que tú seas un siervo. Porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Porque el siervo no sabe lo que hace su señor. ¿Sí o no? Cuando tú tienes a alguien que viene para tu casa para limpiar la casa, él sabe lo que tú haces. No, y él tampoco no te ama. Él viene para hacer aseos. Se hace aseos. Así es. Si tú estás enfermo, no le preocupa. Si tu negocio tiene problemas, no le preocupa. Lo que él quiere, cada quincena, dinero. Si tú pones dinero bajo de la puerta, él está contento. Pero el que te ama, el que es tu amigo, si no te ve, va a romper la puerta. Yo quiero verte como tú estás. Continúa. Pero os he llamado amigos. Pero os he llamado amigos. Ya no son siervos, son amigos. Jesús quiere amistad. Ya no son, ahora son los hombres, yo soy Dios. No, Él quiere amistad. Alguien con quien Él puede decir lo que está en su corazón. Pero con un amigo, tú dices lo que está en tu corazón. Tú lo puedes decir fácilmente. A mí no me gusta lo que tú haces. Y Él cambia, porque Él es tu amigo. Un amigo tú puedes reprenderlo, él no se va a irse. Porque no, somos amigos. Si él me dice eso, ¿por qué no le gusta? Así que, ¿qué hago? Él tiene razón. La amistad continúa. Así es. Tú ves dos amigos se pelean y después están juntos. Porque somos amigos. Así es. Pero cuando somos amigos, tú puedes amar a alguien sin que tú eres su amigo. Pero tú no puedes ser amigo de alguien que tú no amas. ¿Sí o no? ¿Puedes ser amigo de alguien que tú no amas? Pero tú puedes amar a alguien, pero no es tu amigo.
¿Cuántos aman a sus padres? Pero él es tu amigo. ¿Tú practicas con él todo lo que tú tienes? No, porque no es tu amigo. Un amigo tú lo buscas de una manera espontánea. Tú buscas a tu amigo, ¿sí o no? Cuando acabas de hacer algo, tú buscas a tu amigo. Es la primera persona que te viene en tu mente, tu amigo. Tengo que hablar con él de eso. O sea, algo bueno o malo, tú quieres hablar con tu amigo. Pero sabes que él no te va a criticar, él no te va a exponer. Porque el amigo te protege. Aún en lo malo. ¿Lo sabe? Así es. Ok. Proverbios 18:24. Vamos a leer un poco en los Proverbios. Proverbios 18:24. Proverbios 28:24. No, 18:24. El hombre que tiene amigos El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Amigo hay más unido que hermanos. Así que si ahora los hermanos son amigos, oh, eso es perfecto. Si los hermanos pueden ser amigos, ¿cuántos son hermanos ahora cuando son grandes ahora se pelean por terrenos, por herencia, hasta que uno lleva el nombre del otro a ver un curandero? Pero cuando son amigos, ese es otro nivel. La Biblia dice que la amistad es más fuerte que la relación entre hermanos de misma carne. Amén. Pero lee en la nueva traducción viviente. Proverbios 17, verso 17. Proverbios 17, 17. Proverbios 17, 17. Proverbios 17, 17. Un amigo es siempre leal. Un amigo es siempre leal. Y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. ¿Ves? Un amigo es siempre leal. Un amigo, ¿sabe lo que es la lealtad? ¿Quién sabe lo que es la lealtad? Un amigo es siempre leal. Tú lo buscas, él va a estar. Y él no te va a hacer daño. Él no va a buscar, él será el que es leal. Busca el interés del otro. Cuando tú eres leal con alguien, tú buscas el interés de la persona que es el objeto de tu lealtad. Es la amistad. ¿Cuántos tienen amigos en el mundo? ¿O quién está aquí tiene un amigo? Con ese amigo ahora trabaja para llegar a ese nivel. Como Dios lo ha dicho. Ser leal. Amén. Continuamos. Salmos 25:14. Salmo 25:14. No, la nueva traducción viviente. Salmo 25:14. Salmo 25:14. Vamos a leer en la nueva traducción viviente. El Señor es amigo de los que le temen. El Señor es amigo de los que le temen. El Señor quiere ofrecerte su amistad. Él dice que Él es amigo de los que le temen. Es decir, que Él te va a decir cómo Él se siente. Y también tú puedes hablarle cómo Él se siente cuando tú temes a Dios. En la Reina Valera, creo que no le dice bien de esa manera. Amén. Ese es el amor. Esa es la amistad. Amén. Acabamos de ver cómo recibir el amor. El amor no es al alcance de todos los seres humanos. El amor es divino. El amor es de Dios. El amor ha sido destruido porque el pecado entró en la existencia. Pero Dios mandó a su Hijo quien murió por nosotros para quitar el pecado. Cuando nos arrepentimos y nos bautizamos, Él nos perdona por nuestros pecados y nos da el don del Espíritu Santo para poder amar. Porque el don del Espíritu cuando viene en nuestra vida, Él viene con el amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón con el Espíritu Santo que nos ha dado. Ese Espíritu Santo viene en tu vida con el amor. El fruto del Espíritu, número 1, amor. Tú estás aquí esta noche y tú sabes, sin ocultar a nadie, que tú careces de amor.
Tú sabes que tú careces de amor. Tú sabes que tú no amas. Sabes que tú no alcanzas a amar. Te cuesta amar unas personas. Que tú puedes amar unas personas. Hay otros que tú amas, según tú. Pero hay otros que tú no amas. Pero yo que tú amas todo el mundo. Amar hasta tu enemigo, como dice Jesús. Amar a los que te critican, los que te insultan. Cristo que tú le amas. Dios amó los que lo han ofendido. Dios muestra su amor para con nosotros, aun siendo pecadores. Cristo murió por nosotros. Ese es el amor perfecto. Dio su vida por los pecadores, los que no te quieren. Tú decides morir por ellos. Si esta noche tú sabes que tú careces de amor, sabes que tú no tienes ese amor de Dios, hemos visto el camino. Arrepentíos, bautízase. Pide ese amor y te lo va a dar. Es decir, pide el Espíritu Santo y te lo va a dar. Si sabes que esta noche tú padeces de falta de amor, de rencor, de coraje, donde te encuentres, baja la cabeza y habla a Jesús. Dile: Señor Jesús, yo sé que me falta amor. Y si hay alguien que tú no amas, dile: Señor, yo no amo a esa persona. Dile directamente. Pero esta noche pido perdón, Señor. Pido perdón, Señor. Transforma mi corazón y concédeme amar a esa persona. Amén. Baja tu cabeza, háblale al Señor. Dile: Señor, yo sé que padezco de falta de amor. No alcanzo a amar como tú lo has dicho. Pero esta noche me arrepiento. Pídele perdón por lo que tú sabes que está mal en tu vida. Y dile: Señor, mírame esta noche. Dame ese amor. Dame tu Espíritu Santo. Derrama en mi corazón ese Espíritu Santo que viene con el amor, para que yo pueda amar. Háblale con todo tu corazón. Háblale. Háblale. Exprésale cómo te sientes cuando tú estás con unas personas. Si es el odio, dile: hay odio en mi corazón, pero no quiero odiar. Quita ese odio de mi corazón hacia esa persona. Ese coraje, quítalos hacia esa persona. Si es tu pareja, dile: Señor, yo quiero hacer la paz. Ayúdame. No alcanzo a hacerlo. Todo lo que está en mi corazón es coraje, es mucho rencor, es mucha amargura. Ayúdame, Señor. Háblale con un corazón sincero. Él esta noche nos ofrece su amistad. A un amigo, tú habla sin medir tu palabra: Señor, me siento de esta manera, ayúdame. No oculta las cosas. Vamos a orar juntos. Vamos a levantar, vamos a orar. Dile: Señor Jesús, gracias por lo que tú has hecho en la cruz. Para restaurar el amor que hemos perdido por el pecado. Muriste en la cruz por mí, un pecado. He pecado contra ti, en mis pensamientos, en mis palabras. Yo sé que en mi vida hay muchas cosas que están mal. Esta noche me arrepiento. Perdóname, Señor. Con tu sangre preciosa, limpia mi corazón y purifique mi corazón. Abro mi corazón. Ven ahora, Señor, a través de tu Espíritu Santo, y llena ese corazón vacío de amor. Lléname, Señor. Lléname de tu amor. Lléname. Llena mi caja emocional y sana mi corazón. Sana mi corazón. Sana mi corazón. Espíritu Santo de Dios, sana mi corazón. Sana mi corazón. Sana mi corazón. Sana mi corazón de toda herida, toda amargura, todo rencor, toda falta de perdón. Sana mi corazón de todo odio, coraje. Sáname, 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 lléname, 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 lléname,
lléname, lléname, lléname, lléname, lléname, lléname. Espíritu de Dios, lléname de tu presencia. Llena mi corazón. Ven con poder. Ven con poder. Ven con poder. Y destruye la opresión del enemigo. Los espíritus de rencor, de coraje, esas energías negativas que tratan de encarcelarme en el nombre de Jesucristo. Que sus ataduras sean rotas, 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 sean rotas en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, lléname de ti, 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 en el nombre de Jesucristo. Llena mi corazón, en el nombre de Jesús. Continúa hablando al Señor. Exprésale tus deseos. Exprésale lo que está en tu corazón. Exprésale lo profundo de tu corazón. Si es una necesidad, dile lo que tú necesitas. Está enfermo. Hay una relación dañada. Dile, Señor, sana esa relación con esa persona. El Señor, sana esa relación con esa persona. Sana esa relación. Sánalo, Señor. Sana mi corazón. Ayúdame a sanar a esa persona. A sanar nuestros corazones. Háblale. Korobakashira bakasaka. Exprésale cómo te sientes. Di las cosas como son. No lo oculta. Él sabe, pero quiere que tú lo digas con tu propia boca. En el nombre de Jesucristo. Korobakashira bakarabakasaka.